Candelaria, donde hoy se dirá de Jesús que Él es la luz del mundo. Dirá Juan también, pero hoy también será presentado así, con lo cual, pues bueno, creo que nos viene de alguna manera muy bien este Evangelio que nos puede ayudar muchísimo en nuestra vida cristiana. De hecho, este Evangelio de este domingo es continuación del Evangelio del domingo pasado. Si el domingo pasado escuchábamos las bienaventuranzas, a renglón seguido viene esto. Se nos narra este Evangelio y de alguna manera podríamos decir que Jesús lo que nos quiere transmitir a nosotros es: si sois pobres de espíritu, si sois mansos de corazón, sois puros de corazón, si sois misericordiosos, seréis sal y luz de la tierra. Es muy importante que cuando leamos el Evangelio, cuando recemos, miremos también si va conectado con otras partes, lo anterior y lo posterior, porque a veces seccionamos fragmentos del Evangelio, está bien, pero claro, podemos perder un poco esa continuidad, ¿no? Y en este Evangelio sucede eso. El Sermón de la Montaña son 3 capítulos y no se puede reducir pues a fragmentos solo, sino conviene ver su conjunto para luego también comprender cada una de esas partes. Hay 2 ideas, hay varias imágenes que nos conviene reflexionar. La primera es: vosotros sois la sal de la tierra. En Palestina, en tiempos de Jesús, la sal que usaban para cocinar no era una sal refinada como la que tenemos nosotros. Era un material salado procedente del Mar Muerto, mezclado con muchas impurezas. Por eso, cuando se diluía y se retiraba lo sobrante, a veces quedaba más polvo que sal. Y por eso, cuando hacían esa disolución, a veces era muy soso y solo servía para tirarla fuera, para desecharla. Bueno, pues Jesús coge esa experiencia humana que están viviendo, pues para iluminar también un poco nuestra vida, para invitar a mantener, entre otras cosas, la integridad en el pensar y en el actuar. Si la sal se vuelve sosa, si no es sal, si no es íntegra, ¿para qué sirve? Si nosotros no somos íntegros, si lo que creemos y lo que vivimos no coincide, si no somos íntegros, ¿para qué servimos? La ley judía prescribía poner un poco de sal sobre cada ofrenda presentada a Dios. ¿Y por qué? Porque la sal, entre otros aspectos, es un signo de alianza. Por eso la sal, desde esta perspectiva, nos lleva a asumir 2 actitudes que en la Escritura se recogen. Por un lado, de purificación. Tal y como lo expresa el libro del Éxodo, el Señor dijo a Moisés: procúrate aromas, ámbar, gálbano oloroso, incienso puro, a partes iguales. Y al estilo de los perfumistas, prepara con ello incienso perfumado, salado, puro y santo. La sal se entiende, esta alianza, primero de purificación. Se trata, por tanto, de la necesidad de una conversión constante. Y para ello, y lo veremos ahora en Cuaresma, la conversión requiere necesariamente mirar a Dios. La conversión no es hacer obras buenas, no es rezar más, no es hacer tal o cual cosa, es poner la mirada en Dios y desde Dios
actuar. Cuando ponemos la mirada en Dios, cuando lo fijamos como criterio y como guía de nuestro actuar, vamos reflejando en nuestro quehacer cotidiano ese sabor divino. De aquí deviene la segunda actitud. Para poder vivir plenamente esta alianza, que es lo que el Evangelio nos está indicando con esta imagen, no solo es cuestión de la purificación, sino también de la fidelidad. El libro de los Números lo expresa muy bellamente y dice: todo lo reservado de las cosas santas que los hijos de Israel reservan al Señor, te lo doy a ti, a tus hijos y a tus hijas, como derecho perpetuo. Es una alianza de sal para siempre, delante de ti, para el Señor y tu descendencia. Es una alianza, por tanto, que implica fidelidad con las personas para poder ofrecer esa ofrenda delante de Dios, y que sea Dios el que vaya transformando la ofrenda, permaneciendo fiel a su parte de alianza, permaneciendo con el pueblo de generación en generación. Por eso, cuando escuchemos el Evangelio del domingo, esta imagen de la sal, pensemos en alianza, purificación y fidelidad, que es lo que esconde esta imagen que el Señor está empleando. Es un pacto de alianza, de purificación y de fidelidad. Mediante esas imágenes, comenta el Papa Benedicto XVI, el Señor quiere transmitir el sentido de la misión y el testimonio de los discípulos. Los apóstoles y todos los creyentes estamos llamados a dar nuevo sabor al mundo y a preservarlo de la corrupción mediante la purificación, la fidelidad, y así mantenemos esa alianza con Dios. Como veis, nuestra perspectiva a la hora de escuchar la palabra de Dios cambia totalmente, porque ya no es solo el ser buenas personas. Aquí lo que está en juego es el compromiso personal entre Dios con su pueblo y de su pueblo, cada uno de nosotros, para con Dios. Y añade otra imagen Jesús: vosotros sois la luz del mundo. La luz tiene un gran significado teológico que refleja la divinidad y que se expresa mediante la vida, la verdad y la bondad. ¿Os acordáis del libro del Génesis? Y dijo Dios: exista la luz, y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. La luz es la primera obra de la creación, es lo primero. Ciertamente, porque es lo que más se acerca a la esencia divina de Dios. Por eso nosotros, en el credo niceno-constantinopolitano, el credo largo, decimos, refiriéndonos a Jesús, que Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Esa luz que está hablando el Génesis está reflejando la presencia de Dios en medio de nuestro mundo. La luz es también llamada la gloria de Dios. Cuando ya no exista la luz en este mundo, continuará brillando la luz increada de Dios, tal y como lo expresa el libro del Apocalipsis. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que lo alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero. La luz es, por tanto, el símbolo más hermoso y más fácil para que el hombre pueda hablar de Dios y decir sus maravillas.
Y de hecho, en la Escritura hay múltiples ejemplos que nos muestran la belleza y la grandeza de Dios. Por ejemplo, el profeta Habacuc: su resplandor es como la luz, sus manos despiden rayos. O el Salmo 27, que rezamos muchas veces: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? También en el Evangelio de Juan, Juan dirá: Jesús es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Ese contacto con Jesús es el que posibilita que cada uno de nosotros seamos luz del mundo. De alguna manera, lo que se nos está invitando es que nosotros seamos ese reflejo de la divinidad. Y eso ciertamente requiere la unión con Él. Por eso, en los textos antiguos, cuando se hablaba del bautismo, se utilizaba la expresión iluminación, porque el cristiano, después de haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz. Lo estamos viendo ahora con las catequistas, el bautismo, la catequesis en San Agustín, como muchas personas no se bautizaban cuando correspondía, porque el bautismo implicaba un cambio total de vida, de pasar de la oscuridad del pecado a la luz de la gracia, a la luz de Dios. Nosotros, que hemos sido bautizados, que somos hijos de Dios, tendremos que vivir como hijos de la luz. San Juan, en su primera carta, nos lo explica con más profundidad. Dice San Juan: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? Cristo es la luz del mundo, pues en Él se ha revelado la vida. Se ha revelado mediante la palabra del Evangelio, pero sobre todo se ha revelado en el misterio pascual, en la pasión, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Es ahí donde tenemos que descubrir la auténtica identidad de Cristo. Y con este sacrificio, Jesús ha vencido el pecado y la muerte. Vive para darnos su vida. De ese modo, Cristo es aquella luz, aquella vida que ha demostrado ser más fuerte que la muerte. En Él está la vida divina, que es la luz para los hombres. Eso nosotros lo hemos expresado litúrgicamente en la vigilia pascual. Cuando la oscuridad de las tinieblas y del pecado parecía que inundaban el mundo, la resurrección de Cristo, el cirio pascual, ilumina la Iglesia, ilumina la vida de la humanidad. Pero es más, ¿de dónde encendíamos nosotros nuestras candelas? Del mismo Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Puesto que Jesús es la luz misma, no se contenta en sus milagros con abrir los ojos. No basta que haga curaciones, que está bien, sino que Jesús va un paso más, a esa iluminación en la fe, para que precisamente nosotros, cuerpo y alma, podamos vivir en el cielo. La mirada de Jesús está puesta en la eternidad, en el cielo. Para el pueblo de Israel, la luz es símbolo de la salvación,
de la revelación mesiánica que triunfa sobre las tinieblas. Por tanto, nosotros, el nuevo Israel, nuestra misión va a ser precisamente ser portadores de esta luz que ilumina la vida de las personas. ¿Cómo vamos a dar a conocer a Jesús a otras personas? Con el ejemplo y el testimonio de nuestra propia vida. Cristo es la luz verdadera. Con su presencia ilumina la vida de los creyentes y así nosotros somos también portadores de esa luz. En los cánticos del siervo de Yahvé se describe esa misión a la cual el Señor nos invita de esta manera. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Es a esto a lo que nos está pidiendo el Señor, que seamos luz para que la salvación de Dios se prolongue y se haga efectiva allí donde estamos. Por eso tendrá más sentido esta expresión que usará Jesús: una ciudad situada en la cima de un monte. Los discípulos de Cristo, cada uno de nosotros, somos como esa ciudad situada en la cima de un monte que no puede ocultarse. Es una alusión a la Iglesia de Cristo, es verdad. Es una alusión a la Jerusalén celeste. Es una alusión para que nosotros seamos siempre un referente para tantas personas que muchas veces van por la vida como, despistadas. El profeta Isaías de alguna manera refleja la situación que estamos viviendo. El pueblo caminaba en tinieblas, vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Muchas veces vemos este mundo que nos rodea. Iluminémoslo. Cumplamos la misión que el Señor nos encomienda. El profeta Isaías hace referencia al pueblo de Israel. Hoy a nosotros nos corresponde acoger la revelación de Dios para ser precisamente un testimonio luminoso para todas las naciones. Y también el profeta Isaías nos va a explicar un poco más en qué consiste esta misión. Y dice: levántate y resplandece, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad de los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. No es solo referido a Cristo, que también, sino también nosotros, que estamos unidos a Él. Somos colaboradores para llevar esta luz en medio de este mundo, para iluminar esta sociedad. Pero para eso, y termina la última imagen, se nos invita a ser también lámpara para que alumbre. El Salmo 119 dice: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra de Dios no es solo unas enseñanzas morales, que también. La palabra de Dios es la que ilumina nuestra vida para que nos reflejemos en ella y podamos asemejarnos más a Cristo. No es solo un libro de conducta, nos muestra el corazón de Dios para que nosotros vayamos conformando nuestro corazón a semejanza del corazón de Dios. Pues bien, esta palabra de Dios que ilumina nuestra vida, que nos orienta, que nos guía, también sirve para que otras personas puedan seguir
este camino de salvación. Por eso, una lámpara debe colocarse en un lugar adecuado para que ilumine toda la casa, para que alumbre a todos los que entren en ella. Esta lámpara de la ley y de la fe no debe nunca ocultarse, sino que debe siempre colocarse sobre el candelero de la Iglesia para ofrecer esta salvación. Así podremos también nosotros alegrarnos, primero de recibir esta luz de la palabra de Dios y a su vez de poder ofrecerla a otras personas. ¿A qué nos está invitando entonces? A ser testigos de la palabra de Dios. No basta solo que la sepamos, no basta que la usemos, sino que la hagamos vida en nosotros. Por eso San Juan Crisóstomo dirá: la lámpara no luce para sí, sino para que los que viven en tinieblas la puedan ver. Y dice: y tú eres lámpara, no para disfrutar en solitario de la luz, sino para reconducir al que yerra. No basta que nosotros disfrutemos de la palabra de Dios, del encuentro con Cristo, sino que, iluminados por Él, llenos de la palabra de Dios, podamos ayudar, orientar, guiar, aconsejar a otras personas hacia el encuentro con Cristo. Caminar en la luz es vivir según la voluntad de Dios. De esa manera, vivir según la voluntad de Dios es mucho más que un mandamiento, es un dejarse iluminar por Dios. El Salmo 119 indicaba también: dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón, el que sin cometer iniquidad anda por sus senderos. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. A diferencia del Antiguo Testamento, en el que Dios nunca ha llamado previamente luz, en el Nuevo Testamento a Jesús se autodefinirá así: yo soy la luz del mundo. Hoy, de alguna manera, vamos a escuchar en el Evangelio: Él es el sol que nace de lo alto para iluminar a los que están en tinieblas y en sombras de muerte. De esta manera se comprende mejor los signos bautismales del Santo Crisma o de la entrega del cirio pascual como una invitación a vivir en responsabilidad para ser testigos de Dios. Por eso San Pablo nos va a decir: antes sí erais tinieblas, pero ahora sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Si la sal hablaba de la alianza, de la purificación y de la fidelidad, la luz nos remite a la unión plena con Cristo para ser testigos del Señor. Es una misión que no solo nos beneficia a nosotros, sino que es también para ser compartidas con otros. Y no se mide solo por el número. San Pablo al final nos indica unos criterios que no podemos olvidar: los criterios de la justicia, de la verdad, los frutos espirituales, los frutos en la Iglesia, no se miden por el número, sino por los frutos en el Espíritu, la humildad, la mansedumbre. Este es el auténtico cambio que se produce.
Por eso es tan necesario siempre esta mirada constante a Dios, para vivir como lo que somos, como hijos de Dios, como hijos de la luz.